Saludos, señores, gracias por compartir con nosotros. Aquí estamos y estamos con un nuevo integrante. Se trata del doctor Roberto Lafontaine, que ya está inmerso en el ámbito de la comunicación desde hace algún tiempo, no con tanta intensidad como yo, ¿verdad? Porque yo me hice viejo en esto. Él se hizo viejo siendo médico. Y de médico saltó a la comunicación, como ese grupo de médicos, Amaury García, Ricardo Nieves, que fueron primero médicos que comunicadores. Héctor Guerrero no, porque Héctor siempre estuvo hablando pendejada en la radio, antes de hacerse el excelente psiquiatra que es. Pero para mencionar algunos de un grupo de amigos que la vida me ha dado y que yo tengo el placer de consumir. Pero él está ahora de nuevo, él está con nosotros, él está en Cátedra Médica y en otro programa que lo invitan, y eso, pero él va a estar con alguna frecuencia. A él será parte del staff permanente de este espacio, así como lo de Fafa, Jovine, Lenchi, en fin, y el doctor Valentín Medrano, que con mucha frecuencia viene. Bueno, de manera que lo estoy haciendo para no presentarlo de nuevo. Él estará produciendo programas de salud aquí, político y también opinando. Solamente digo que Roberto Lafontaine ya comienza a ser parte de este equipo y será parte de la conducción, de la realización y de la producción. Pero en el día de hoy yo voy a aprovechar esto para comenzar con una pregunta que quiero que se la haré a él y a Fafa, pero se la voy a hacer como invitado inicial a Roberto. ¿Qué significan estos cambios para ti? ¿Qué valoración tú puedes hacer sobre los cambios que ha hecho el presidente Luis Abinader recién ayer? Bueno, él habrá calculado, para él tendrá algún impacto, para él, principalmente por dos de las personas que vi que cambió, que removió. Uno, al de pasaporte, oye, tenía que hacerlo ante lo que ha pasado con el problema de un documento tan importante como pasaporte, que se quede el país prácticamente con una reserva y que tenga que durante un año utilizar la misma libreta, la misma cosa. Eso deja mucho que decir. Y después el otro, en el caso de Robertico Salcedo, como cariñosamente se le conoce, evidentemente que es una inclusión en su staff, buscando de alguna manera ser competitivo aquí en la capital. Lo único que puedo decir, vamos a ver qué resultados va a obtener. Y para ti, Fafa, ¿qué significado tienen estos cambios? Yo creo que el presidente está en cierta medida ya un poco orientado por sus demandas de seguir en el poder. Y entonces está reestructurando, no por eficiencia, aunque hayan denuncias sobre casos concretos, como pasó en pasaporte, está contando cómo incorporar gente con ellos. Robertico es un medio de la comunicación profesional. Él es una ganancia en ese orden adicional, porque el presidente está incorporando su familia, que son una unidad comunicacional importante. Y yo creo que en el resto de los ajustes, él está pensando en qué es lo que le conviene. Sobre todo, que la demanda mayor, el problema interno más notable que tiene el presidente Abinader es el reclamo de los que trabajaron para su elección y sienten que no han tenido espacio en su gobierno. Los cambios, yo no vi en los cambios que hicieran novedad de gente nueva ahí, sino que era un cambio, una movilidad. Pero en el fondo, yo no le veo a eso otra significación que no sea el ajuste de la maquinaria gubernamental para facilitar la campaña que viene de la reelección. Y eso no le define
una zanja, un bache entre la militancia del PRM, que ha estado durante 2 años y pico reclamando incorporación, y la incorporación que ve es de gente que no son tradicionalmente militantes del PRM. Pero hay gente del pasado y gente de la campaña. No, pero que la incorporación, las novedades, no incluyen a la gente del PRM. No, si parte del problema es precisamente que el presidente le ha dado una instancia de mucha dimensión a personas que no tenían reconocimiento interno como que fueron los promotores de su victoria. Pero él cree que eso es lo que le conviene y tiene como preocupación no la demanda de la base de su partido, sino la conveniencia para su campaña. Pero él va a tener que hacerle caso, parte de la campaña, a integrar en alguna proporción a parte de sus dirigentes y militantes de base que están esperando que eso se produzca. Estoy de acuerdo, y ese riesgo que él corre en el caso de Robertico, que aquí yo veo otro aspecto, es un cambio que se está dando, que están dando los tiempos, de la forma de hacer carrera política. Ahora se hace carrera política haciendo carrera en la sociedad, haciéndote popular de alguna manera en la sociedad y exhibiendo algunas prendas morales, exhibiendo valores morales. No era como en el caso tuyo, Fafa, te menciono porque eres el más conocido en esa lide. Antes un caso como el de Robertico no se producía. Para poder llegar en el Partido Revolucionario Dominicano, todo el mundo sabe a cuál me refiero, había que tener brega, había que embrujarse en las luchas políticas, en los barrios, fajarse, organizar, destacarse por la defensa del pueblo, por la cosa ahora, por ser un activista de la política. Bueno, ahora no. Y eso tiene sus riesgos. Y con esto no estoy desmeritando a Robertico ni a ninguna persona que venga por la vida social. La política, como política, tiene sus bemoles. El que no está acostumbrado, no conoce que en política lo que se brega son con intereses, que hay que saber concertar, hay que saberlo sumar en el camino al poder y concertar con ellos una vez está en el poder, en la toma de decisiones, puede frustrarse y puede meter la pata. No estoy diciendo que te vaya a hacer el caso de Robertico en vez de cosas, pero con eso se corre ese riesgo. Mira, yo he dicho que este gobierno es un gobierno de perfil puramente empresarial, y como no se apoya en la estructura tradicional del partido que lo lleva al poder, tiene que apoyarse en cualquier soporte que tenga vinculación con otro de su perfil, que es un gobierno de marketing. Y ocurre que Roberto Salcedo viene del ámbito de los medios de comunicación, donde se construye ascendencia sobre la sociedad a partir del manejo de la estructura técnica del marketing. Entonces, como él no se quiere apoyar en lo político, se apoya en su naturaleza, que es un gobierno empresarial, y en el marketing. Esto, Fafa, no puede constituir una crisis entre el gobierno y su base de sustentación política, que es el PRM. El presidente tiene un desafío. Él quiere ampliar sus relaciones con diversos sectores y aparece gente que lo representan, no que vienen de la lucha política propia partidaria, porque él quiere ampliar sus vínculos. Pero no puede, en nombre de ampliar sus relaciones con los sectores sociales, desvincularse de los activistas y promotores que le ayudaron a ganar. Y ese conflicto él tiene que resolverlo. Él no puede pretender continuar en el poder ignorando a lo que hicieron posible que él llegara. Entonces él tiene que tener una política de satisfacción, de integración, que yo creo que es tan claro que tú puedes decir eso viene. Porque no hay razón
para que la tendencia general de crítica en los PRMistas es que no han tenido atención para sus aspiraciones. Por eso yo creo que aunque es lógica la política del gobierno integrar otros sectores y poner vocero de ellos, tiene que enfrentarse al hecho de lo que tiene pendiente, el destino de sus cuadros. Lafontaine, y no pone esto a prueba la lealtad política que se consume entre el candidato, el dirigente y la militancia, que llega a un nivel de fanatismo ciego. Mira, Domingo, es que no se puede olvidar que la empresa que más contrata en este país es el Estado. Y el vínculo que se da todavía al día de hoy, es entre militancia y en este caso estamos hablando de, vamos a decir, presidencia de la República para despersonalizarlo, o sea, de Abinader. Es un vínculo, es prácticamente un contrato. Yo voy con este objetivo. El capital que yo aporto es mi tiempo, es mi dedicación, es mi cosa, entonces hay que retribuirme. Hay que retribuirme. Y desde ese aspecto sí lo pueden ver como se puede emplear aquí, ustedes me corrigen, la palabra traición. Yo estoy hablando cuando lo digo así en el fondo. Yo lo estoy hablando allá en los barrios, a donde está el voto, porque ese día todo el mundo vale una boleta. Todo el mundo vale una boleta. Y lo que lo motiva a votar es eso. Y quienes conocen a través de quien se dan ese vínculo son las bases del partido. Y esas bases tienen dirigentes a diferentes escalas, con lo que precisamente se ha peleado o no ha logrado concertar el presidente de la República. El hecho de que se fortalezca un gobierno empresarial no mercantiliza más la política. Es que hace rato que la política está mercantilizada. Sí, pero mucho más. Sí, claro que sí. Y eso es lo que ha hecho precisamente este gobierno. A partir del 89, a partir del consenso de Washington, cuando se reestructuró el Estado dominicano, el Estado en las sociedades occidentales, lo que se planteó es cómo achicar más el Estado y que sean los sectores los poderes fácticos económicos. Sí, exacto, lo que lo controlen. Lo que gestionen la sociedad. Todo en la vida, todo en el Estado, entre ellos, las políticas sociales se convierten en un bien y una manera de poder captar capital, una manera de acumulación de capitales. Claro, es en esa vía en la cual estamos. Tú sabes que Domingo insiste en el carácter empresarial de este gobierno. Tú no estás de acuerdo. No, estoy haciendo uso de tu expresión. Sí, porque te estás separando de ella, yo sé. Tenga un sentido empresarial. Y es que hay una realidad. La estructura dominante de este país es la gran propiedad y las actividades. Y los gobiernos tienen, después de Trujillo, que puso todo el mundo a su servicio, la tendencia es volver al Estado y tratar de restaurarle el predominio a todos los sectores. Es una política, en el fondo, contraria a la concentración del poder en el Estado. Mira que en vez de plantearse que a todos los trabajadores del Estado que estén en empresas productivas, se le va, además de su salario, a dar una parte de utilidades por lo que gana, que sería una propuesta que va a interesar mucho a los propios trabajadores, que tengan realmente una participación en lo que ellos producen. No es lo mismo que tú decir, vamos a hacer un mecanismo de alianza pública-privada en lo que tú integras con los recursos del Estado, precisamente a los grandes propietarios para que ellos compartan entonces con el gobierno sus ingresos. Son dos cosas distintas. Y este gobierno ha estado por lo que es integrar y favorecer al empresariado, no por resolver directamente la situación de las demandas. Él ha hecho un esfuerzo para atender las demandas de la gente con una política social intensa.
tú tienes una incorporación a los afectados de una tormenta tropical. Tú tienes una actitud para gente que en una comunidad han sido afectados por eso y el gobierno va en ayuda. Tiene una política asistencialista con los sectores populares, asistencialista. Pero con el sector empresarial tiene de integración y participación. Es más, poniendo la plataforma del Estado para que ellos puedan disfrutarla. Son dos políticas que están claras ahí. Yo creo que aquí hay comprensión ahora, que para el gobierno seguir se va a dar cuenta que con su política de favorecer los intereses empresariales pura y simplemente no tiene la garantía que le da el hecho de crear en los sectores populares la idea de que efectivamente este gobierno quiere promover su participación en los beneficios que la gente crea. Es decir, la política asistencialista que el gobierno tiene es una compensación con la ignorancia de que los sectores populares que trabajan en el Estado no tienen beneficio más allá de lo que reciben de su salario. Mientras que los empresarios no tienen que invertir nada para venir aquí a administrar y llevárselo. En ese domingo se apoya para hablar del carácter empresarial de este gobierno. Y creo que objetivamente el gobierno tendrá que evaluar por el hecho de querer seguir cómo compensar su déficit con los sectores populares y cómo racionalizar su uso del vínculo con los empresarios. Sí, y fíjate algo, Fafa, que con los sectores vulnerables, para el gobierno no hay pobres. ¿De acuerdo? O sea, pobre como clase social, de clase media para abajo. Pobres, en el sentido conceptual de la palabra. Ahora bien, hay sectores vulnerables. Su política asistencial es con esos sectores. Así es. Con esos sectores vulnerables. Pero la gran masa, no, esa gran masa que gana el 70% de lo que tiene salario, de lo que recibe salario, menos de 21,000 pesos, que no le da ni siquiera... Pero que la policía hasta ahora está gastando 11,000 pesos. 11,000 ¿Cómo pesos. tú puedes decir que siempre se dedique a servir su obligación de ser un garante del orden? Ahora hay una política con relación a los policías, que es el indicador del desafío que tiene el gobierno. Le ha ido subiendo de 11 en 22 y va camino de subir a final de año a 32,000 pesos los salarios. Tienen la ficha puesta para los aumentos. Eso te dice, ajá, ¿y qué vamos a hacer con los sectores que no están sirviendo a la policía? ¿Cómo transformamos esa relación para que sea favorable a ellos? Entonces yo insisto que el desafío del gobierno es buscar un equilibrio entre lo que es la integración empresarial en las áreas productivas del Estado, de que haciendo una alianza pública-privada, y lo que es mejorar la integración y participación de los sectores populares. Yo digo, un policía, no podías tú pedirle una política de entrega al servicio que reclama su función de agente del orden, de que sin ganarse con qué comer. Un hombre que es autoridad y tiene un arma, ¿va a permitir degradarse, a morirse de hambre? No, tú le estás propiciando que él se defienda. Entonces no hay forma de tú evitar la corrupción si no mejora la vida de los vigilantes. Y en ese orden, ¿podemos solo pensar en la policía? Tenemos que hacer lo mismo con la Fuerza Armada. Y eso está pendiente, que lo que el presidente está haciendo con la policía, tiene que hacerlo con los miembros de las Fuerzas Armadas, de que a ellos, que están dedicados plenamente a una función pública, se les garantice que puedan estar sin preocupación porque tienen un ingreso con lo que puedan desenvolverse. Ese desafío está pendiente. Vamos al corte y volvemos en pocos minutos.